con el abogado César Gutiérrez Priego, quien tenemos en la línea telefónica. Estimado César, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi querido Manuel, con el gusto de saludarte. Te envío un fuerte abrazo y primero preguntarte acerca de estas declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la incorporación del nuevo director de la DEA que nomina el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es un personaje que ha estado en operaciones encubiertas en México y en Colombia, conoce México y es nominado por Trump. De primera instancia, preguntarte qué te parece su perfil y en torno de cómo lo ha recibido en torno a la presidencia de la República. Mira, me parece que la presidencia de la República ha entendido, ¿no? Exactamente qué es lo que está buscando como política hacia el gobierno mexicano por parte de los Estados Unidos. Hay que recordar el nombramiento del embajador de los Estados Unidos en México, que es abiertamente conocido, que fue una persona que trabajaba en la CIA como espía, y que recordemos que no existen ex espías de la CIA, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que un personaje que hace algunos años incluso crítico de forma abierta después del fiasco que tuvo la DEA con la repatriación del general Cienfuegos, que obviamente pues eso le terminó costando incluso salir de la DEA. Recordamos que incluso él se retira. ¿Y qué es lo que vamos aquí? ¿Tú crees que es coincidencia, mi querido Manuel, que se haya retomado todo el tema del general Cienfuegos y que además estén nominando a esta persona para que sea el nuevo encargado de la DEA, cuando es una persona que incluso manejaba operaciones secretas, tanto en México como en Colombia, y de los que tuvieron que ver con el Plan Colombia? Por supuesto que no, lo que están buscando es tener injerencia en las decisiones de seguridad pública e internas de México. ¿Y cómo lo quieren hacer? Muy posiblemente con operaciones secretas o operaciones negras, como se les llama. Entonces, a primera vista, lo que parecería, ¿no? Hay que ver cuál es el discurso con el que va a llegar, pero yo recuerdo que él hace poco más de 2 años, cuando él presenta su renuncia, señala que en el gobierno mexicano existían estructuras criminales que tenían relaciones con el gobierno. Y cuando no pudo probarlo, le solicitaron su renuncia. Entonces me imagino, ¿no?, cuál es la línea que van a estar manejando mediante a un director de la DEA que viene con la clara intención de intervenir en todas las acciones, ¿no?, contra el crimen organizado y contra las drogas del gobierno mexicano. ¿Tú ves una cargada, digamos, en la nueva alineación, en el nuevo equipo que está conformando Donald Trump para el combate a las drogas en torno a nuestro país, recrudeciendo perfiles, digamos, un poco más radicales a los que estaba acostumbrado México, siendo este hombre el reemplazo de la exdirectora de la DEA, Anne Milgram, que pues con el perdón, pero dentro de la DEA se le critica bastante a la directora de la DEA de Biden por los récords de fentanilo que llegaron a los Estados Unidos durante esa administración. Mira, me queda claro que tenían que dar un golpe de timón. Cuando tú te das cuenta que la DEA va a cumplir 52 años de su creación y que en aquel entonces había apenas 1 millón de adictos en los Estados Unidos y hoy tiene cerca de 68 millones de adictos comprobados, entonces, pues por supuesto que algo deben de estar haciendo mal. Y recordemos también que a la exdirectora de la DEA también se le criticó mucho, no solo por la falta de resultados, sino porque se pudo corroborar que varios agentes que tenían relación en México y que trabajaban en México fueron señalados de tener nexos criminales con cárteles de la droga mexicanos y colombianos. Entonces, pues me parece que iba a haber un cambio de timón. Pero sí creo que el perfil que están buscando es un perfil que forzosamente tratará de chocar con las autoridades mexicanas, queriendo imponer una agenda. Y me parece que ahí es donde el gobierno mexicano no está de acuerdo. Todo lo que sea cooperación va a estar a la orden y va a cooperar de forma coordinada. Pero su misión me parece que es lo que busca Estados Unidos y el gobierno mexicano no lo va a hacer. El día de ayer hablábamos de un resumen de lo que presentó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y hay un dato del cual no se está hablando en medios de comunicación y es que ha habido un aumento considerable de arrestos de gringos narcos o de los narcos gringos en nuestro país, estimado César.
Hay un dato que comparten diferentes investigaciones, entre ellas es que se ha disparatado en un 457% los arrestos de estadounidenses ligados al crimen organizado en nuestro país, que en los últimos 7 años se ha detenido cosa de 2,600 criminales de Estados Unidos vinculados al narcotráfico, lo cual quiere decir que más o menos se está haciendo cada 24 horas, César, un arresto de 3 gringos relacionados al narco. Es decir, el gobierno mexicano está evidenciando la existencia de los narcos gringos y en México no se está hablando mucho de eso, pero si queremos solucionar el problema, pues también hay que ver la parte de cómo se ha movido la droga históricamente en el terreno de los Estados Unidos. Mira, es que lo acabas de mencionar correctamente, Manuel. Curiosamente, en el gobierno de los Estados Unidos no reconocen que existen estructuras criminales de ciudadanos norteamericanos que son quienes se encargan de la distribución y venta de drogas en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha dado resultados en este operativo Frontera? Y como bien lo señalas, lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el hecho de que México está por lo menos mostrando a los Estados Unidos que gran parte de la droga que ingresa de forma ilegal a su país es por ciudadanos norteamericanos que forman parte de estructuras criminales al interior de los Estados Unidos. Por lo menos, fíjate, tienen a la DEA, tienen a la CIA, tienen al FBI, tienen a la ATF y tienen un sinnúmero, ¿no? Agencias federales que luchan contra los grupos criminales y ninguno de ellos se había podido percatar de esta situación y ya el gobierno mexicano le está dando los primeros resultados de que sí existen delincuentes y narcotraficantes norteamericanos que vienen a México a comprar drogas para introducirlas de forma ilegal a los Estados Unidos. Pues me parece que incluso estos ciudadanos de los Estados Unidos tendrían que ser acusados de terrorismo, de acuerdo a la misma designación que el gobierno de los Estados Unidos hizo de grupos criminales mexicanos, porque ellos a su vez pues están cooperando con estos grupos criminales. Y me parece que muchos de estos medios tradicionales no hacen mención porque no tiene que ver con la narrativa que ellos están buscando, que es tratar de dar un golpe blando nuevamente, como lo vimos en su momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, para tratar de crear una falsa narrativa de que en México no se hace nada en contra de los grupos criminales ni los cárteles de la droga. Hay mucha desinformación en torno a los convenios de colaboración que existen entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y las mexicanas. Hace poco se aprobó la llegada de unos 10 Marines, tengo entendidos, para cursos, enseñanzas, adiestramiento de elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Y los medios que pues no resaltaban este tipo de cosas antes y que hoy sí lo hacen, pues obviamente con la jiribilla de dónde quedó el discurso de la soberanía y demás. Preguntarte, César, ¿desde hace cuánto y cada cuánto tiempo y qué tiempos se da estos convenios donde el Senado de la República, el Estado mexicano aprueba ciertos ingresos de elementos militares estadounidenses para convenios de colaboración y de enseñanzas con soldados mexicanos? Fíjate, Manuel, desde los años 60 existen convenios de colaboración entre el ejército mexicano y el ejército de los Estados Unidos, obviamente avalados por el gobierno mexicano y de los Estados Unidos, en donde existe intercambio de personal para que puedan apoyar en la formación. También hay mexicanos que van a dar, hay marinos mexicanos y autoridades militares mexicanas que van a tomar cursos a los Estados Unidos e incluso impartir cursos. ¿Por qué? Porque hay que recordar, por ejemplo, que el plan DN3E, que es el plan que incluso se ha querido copiar a nivel mundial y no se ha podido con los resultados que se tiene en México, que es Defensa Nacional, ¿no? Pues desde los años 60 se lleva a cabo este intercambio
entre ambas Fuerzas Armadas. Pero más allá de eso, incluso en los años 70 se empezaban a enviar también elementos militares para que tomaran ciertos cursos de adiestramiento, como los Rangers, como los Boinas Verdes, etcétera. Y recordemos, porque me han hecho esta pregunta, creo que en los últimos 6 o 7 años, de por qué se autorizó por parte del Senado mexicano el ingreso de tropas militares para que puedan adiestrar a tropas mexicanas, porque dentro del intercambio que se tiene entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército mexicano, y asimismo la Armada de los Estados Unidos y la Armada mexicana, está contemplado. Incluso muchos de los marinos van y practican, realizan prácticas o juegos de guerra, como se le conoce, con diferentes armadas del mundo en los Estados Unidos, se conoce como el Rampage. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, me parece que lo único que quieren crear es una falsa narrativa, cuando pueden checar incluso, ¿no?, las publicaciones del Senado de la República, donde todos los años se llevan a cabo este tipo de ejercicios y adiestramiento, y es algo normal en el intercambio que existe entre ambas Fuerzas Armadas. Correcto. Querido César, si me lo permites, voy a cambiar de tema abruptamente porque creo que es un tema que te puede interesar bastante. No sé si ya estés enterado, pero al parecer, pues ya ha iniciado, ya había iniciado, pero parece que se ha arreciado la guerra sucia en tu contra. Como es de conocimiento público, hace poco ya fuiste designado, gracias al proceso de insaculación, como candidato oficial a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como también es de conocimiento público, existen entrevistas grabadas que hicieron los comités de los tres poderes. En tu caso, tú asististe al comité del Poder Legislativo. Y estas entrevistas son grabadas para, pues, el consumo de los evaluadores del comité. Y resulta que de los más de 30 candidatos y candidatas a ministras y a ministros de la Suprema Corte, se ha filtrado tu entrevista. Una entrevista que hemos comentado en otras ocasiones suele durar entre 8 y 11 minutos, y en tu entrevista pues decidieron fragmentarla, editarla. Alguien la tuvo que filtrar porque ese material solamente puede estar dentro del poder legislativo. Alguien filtró tu entrevista y pues de manera muy sesgada menciona un asunto de que estás a favor de los jueces sin rostro, y lo publica un tal Luis Eliud Tapia, que según su descripción trabaja en el centro ProDH, que ese centro, si mal no recuerdo, es el mismo centro en el que labora y defiende personalidades como Carlos Pérez Ricard y demás. Se describe como abogado que da clases en la Ibero de Torreón, en Coahuila. Yo no sé cómo se hizo de este material, pero tengo entendido que la filtración de material audiovisual de este estilo, en los tiempos que son, se trata de un delito electoral, ¿no? Mira, sí me lo mandaron hace poco, porque aparte no me tenían arrobado. Alguien me preguntó, me dijo, abogado, ¿ya vio esto? Y la verdad es que me puse a escucharlo, y por supuesto, yo cuando voy ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, nos hacen preguntas de carácter técnico, jurídico, y en mi caso, por ejemplo, la entrevista duró 12 minutos. Dentro de las preguntas que me realizan, me preguntan que qué opinaba yo de los jueces sin rostro, y obviamente yo doy una explicación de qué es lo que dice la Constitución, de qué es lo que dicen las leyes secundarias, de que obviamente es un derecho de la gente saber de qué se le acusa, quién lo acusa e incluso quién lo va a juzgar. Y explico el por qué llego a la determinación de sí apoyar el hecho de los jueces sin rostro, porque incluso considero que muchas de las resoluciones que han emitido jueces del Poder Judicial Federal en favor de delincuentes no son nada más por corrupción, sino que también porque hubieron en su momento amenazas en contra de su integridad física o de su familia. Y explico también que incluso si lo que nosotros buscamos es proteger a nuestro personal policíaco, a nuestro personal militar, a los agentes del Ministerio Público, ¿por qué no hacerlo también con los miembros del Poder Judicial Federal en esos casos en específico donde hay
personajes de la delincuencia organizada de alto perfil. Y en lugar de pasar todo eso, lo único que hacen es fragmentar la respuesta en donde yo acepto que estoy de acuerdo con estos jueces sin rostro. Mi querido Manuel, yo no tengo nunca que esconder mis opiniones ni mi punto de vista. Lo que me llama la atención es que un supuesto defensor de derechos humanos pues viole mis derechos humanos, ¿no? Al sacar un video filtrado, porque obviamente pues, es un video filtrado, no los han filtrado. Claro que estas entrevistas se hicieron, ¿para qué? Pues para que hubiera transparencia y para que en un futuro la gente pudiera observar cómo fueron las evaluaciones que hubo para cada uno de los aspirantes a candidatos. Pero me parece muy raro que se le haya filtrado a esta persona en específico y que además pues, lo haga con la intención de hacer un ataque directo, violando cualquier tipo de presunción y además sin ni siquiera robarme, ¿no? Me parece que sí, que desafortunadamente, mi querido Manuel, pues hay una campaña que alguien le filtró ese documento, ese video, perdón, y que obviamente, bueno, pues yo iniciaré el trámite legal correspondiente porque para que nos explique por lo menos quién le envió el video y por qué él sabiendo, ¿no?, que podía estar cometiendo un delito electoral, lo subió con la intención de afectar a una persona. Para que veas, ¿no?, el famoso doble discurso de una persona que dice defender los derechos humanos, sí, pero de los que él quiere, porque a quien no está de acuerdo con su punto de vista, entonces lo ataca, lo denosta, ¿no? E incluso filtra información que en teoría, en este momento, todavía tendría que ser confidencial. La campaña todavía no inicia, César, y si me lo permites, por lo que estoy viendo, el personaje que más se ha hablado, insisto, sin ser todavía asuntos de campaña, has sido tú en tu carácter como candidato a ministro. ¿De dónde crees que nazca o bajo qué razón o motivo de repente grupos políticos, porque son grupos políticos, incluidos también algunos grupos que supuestamente enarbolan la bandera del periodismo, pero también están bajo situaciones políticas de intereses de grupos compactos, de repente viran hacia ti? ¿Tienes alguna idea más allá de la intención de que seas ministro? ¿Por qué empezar desde ahorita estos asuntos relacionados a tu persona? Mira, Manuel, yo abiertamente siempre he dicho que he recibido amenazas de forma directa de los hijos de Ernesto Zedillo y de todo ese grupo de militares y políticos que estuvo en su sexenio y que continuaron con la creación del PRIAN en el sexenio de Vicente Fox y posteriormente con Felipe Calderón. Es un hecho público. Tú me hiciste una entrevista en donde explico todas esas situaciones, ¿no? Donde yo he tenido que padecer a los sobrinos de Enrique Cervantes Aguirre, que dos de ellos fueron procuradores generales de justicia del Estado de México, su actual hijo es fiscal general de justicia del Estado de México, otro de sus sobrinos fue procurador general de la República, otro de sus sobrinos fue el asesor jurídico de Enrique Peña Nieto y el consejero jurídico de presidencia. Eso es por poner un ejemplo. Que es como ¿no? Rafael Macedo de la Concha, que fue procurador general de la República, y todo ese grupo de militares y de políticos que estuvieron en su momento, como Líbano Sáenz, a quien abiertamente yo he publicado los documentos de inteligencia militar que lo señalan de haber recibido dinero, de haber recibido vehículos y de haber recibido propiedades, llamado Carrillo Fuentes. Me parece que hay grupos de poder que tienen esa intención, incluso yo lo he señalado, que Televisa, en su caso, recordemos cómo se dio el traspaso de poder en Televisa, muere el Tigre Azcárraga en el sexenio de Ernesto Zedillo, había varios socios, Emilio Azcargallán, obviamente pues era muy joven, y Ernesto Zedillo llegó a protegerlo, y se dice, no tengo forma de comprobarlo, que secretamente es socio también de Televisa. Pero pues esto me parece que tiene que ver con ese grupo de poder y que muy posiblemente pues algunos allegados, ¿no?, ya sea por algún tipo de interés económico o político, pues han tratado de estarme atacando. ¿Por qué?
como tú lo dices, mi querido Manuel, no es casualidad, ¿no? No solo es las amenazas que hacen por llamada telefónica, el tratar de ingresar a mi cuenta de X, a mi Instagram, a mi TikTok, el que me lleguen mensajes seguidos de que están intentando de violar la seguridad de cualquiera de mis cuentas, el que reciba mensajes con amenazas de muerte, el que me señalen como que supuestamente yo soy el candidato de la Secretaría de la Defensa Nacional. Me parece que ellos entienden, ¿no?, que el hecho de que yo pudiese llegar a ser ministro, pues no van a poder manipular por intereses de carácter personal. Y eso, pues, me parece que le ha movido a muchas personas, ¿no? Porque la realidad, mi querido Manuel, es que hay muchísimos con los que nunca he tenido ningún tipo de interacción en mi vida, que no los conozco, ¿no? Es público el hecho de que yo he defendido a elementos militares, no a la Secretaría de la Defensa Nacional, a elementos militares que han sido juzgados por la Secretaría de la Defensa Nacional en los juzgados militares o por la extinta PGR o la Fiscalía General de la República, y siempre lo he hecho con la mayor de mis capacidades, ¿no? Y el hecho de que a mí me quieran venir a hacer señalamientos fuera del lugar, pues me parece que sí trae por ahí una historia, mi querido Manuel, que no es normal que se hayan empezado a coordinar todos estos ataques y que incluso información confidencial haya sido revelada a una cuenta, ¿no?, de una persona para que la sacara nada más un fragmento del video con la intención de atacarme. La pregunta también sería, ¿quién les dio el video o quién les filtró el video cuando se supone que en estos momentos todo eso sigue siendo confidencial? Pues solamente el tiempo lo dirá. Hasta entonces será un placer seguir dando crónica sobre esta elección inédita que representa al Poder Judicial de la Federación. César Gutiérrez Priego, abogado penalista, experto en Derecho Militar y en Seguridad Nacional y candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te agradezco mucho estos minutos para el auditorio de Reporteros MX, en donde te podemos encontrar en redes sociales. Muchas gracias, Manuel. Mira, yo la cuenta que manejo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri. Tengo una página de TikTok igual, @CésarGutiPri. Mi cuenta de Instagram es de la misma manera y mi página de YouTube, que estamos empezando a subir algunos videos y algunas cápsulas con algunos temas que nos preguntan, es César Gutiérrez Priego. Y por supuesto en los espacios libres como el viento, como el tuyo, mi querido Manuel. Y antes de irme, quiero expresarte mi solidaridad por la canallada que hicieron contigo. Tuve la oportunidad de ver de un video en donde suben tu imagen haciéndole creer a la gente que tú pudiste haber sido una persona que terminó privando de la vida a un menor de 12 años. Me parece una canallada y que incluso te ofrezco una disculpa, mi querido Manuel, porque tal vez, y no sé, pero digo tal vez, por la amistad que nos une, los ataques han también no solo contra mi persona, sino también contra tu trabajo periodístico, y la verdad se me hace una canallada, ¿no? Una falta de ética impresionante por parte de alguien que se dice llamar periodista y por un medio de comunicación que se presta, ¿no?, para darle imagen a una cochinada como la que te hicieron. Algo estaremos haciendo bien ambos. Te envío un fuerte abrazo, querido César, y estamos en contacto. Cuídate mucho. Igualmente, Manuel, y saludos a todas las personas que hoy no nos ven, pero sí nos escuchan. Sí, nos escuchan fuerte y claro. Cuídate mucho.